La sociedad tecnológica es un reto para el liderazgo. Estamos viviendo una sociedad altamente tecnológica. Las tecnologías de la información y de la comunicación cambiaron no solo el grado, sino también el tipo de liderazgo que vamos a necesitar implementar. Cuando desarrollamos los tipos de tecnología y de la interactividad digital que vivimos hoy en día, nuestra comunicación cambia y es más abundante, pero cuidado porque también puede ser más despersonalizada. Podemos hablar simultáneamente con muchas personas de lo que jamás creíamos que era posible. Esto significa que los líderes van a tener que sentirse muy cómodos con la avanzada tecnología y los cambios que ésta producirá. Durante muchos años, la sobrepublicitada guerra de talentos ha sido predicada asumiendo que los baby boomers, esa generación nacida entre 1946 y 1964, tendría la misma agenda de retiro que la generación anterior, los llamados tradicionalistas, aquellos que nacieron antes de 1946, que comenzaron a retirarse en grandes cantidades más o menos por allá en el 2007. Sin embargo, con una década de abundancia arrasada por la crisis financiera del 2008-2009, esa creencia ya no tiene validez. Hombres y mujeres que permanecen saludables a los 60 años, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son físicamente capaces de trabajar hasta los 74 o 77 años. Si los baby boomers trabajan tanto como les sea posible, esto significa que los que encabezan esta generación podrían no retirarse hasta el 2020, cuando la búsqueda por lo mejor de los talentos estará en su apogeo. Todos los grandes factores que definirán el lugar de trabajo del 2020 se encuentran ya en juego. Los futuros nuevos trabajadores, seguidores, empleados, lo que ya pudiéramos llamar la generación del 2020, se encuentra hoy en sus años escolares intermedios. Las tecnologías que definirán el lugar de trabajo del 2020 se encuentran en la etapa de diseño y hoy en día el lugar de trabajo del mañana está siendo configurado hoy, guiado por la globalización, por la introducción de nuevas maneras de trabajar, por la utilización de tecnologías emergentes y la cambiante demografía de la fuerza de trabajo. Las mejores compañías se encuentran diseñando sus mejores estrategias para ganar en la búsqueda del mejor talento. El lugar de trabajo del 2020 será definido por esta aguda visión, Visiones 2020, que considera estrategias de reclutamiento, desarrollo y beneficios personalizados para los colaboradores, liderazgo ágil y el poder de las redes sociales. Se definirá un núcleo auténtico de valores organizacionales, aumentándolos mediante la influencia de las últimas herramientas de la red social, para reinventar el aprendizaje, el desarrollo, manejo de talentos y nuevas prácticas de liderazgo. Los nuevos líderes tienen que estar preparados para atraer, motivar, conectar, entrelazar, desarrollar, retener y escuchar a sus nuevos talentos. La necesidad de los líderes de hablar el lenguaje cibernético novedoso de las generaciones próximas los pone
en una perspectiva de gran oportunidad. La revolución de los medios sociales no se trata solo de la tecnología. Es un movimiento social para la creación de una nueva comunidad. Esto obliga a los líderes ejecutivos a permanecer en el juego completamente actualizados. Los cambios seguirán acelerándose a medida que nos acerquemos al 2020. Porque la generación del milenio se refiere a los 88 millones de personas nacidas entre 1977 y 1997. Cubrirá casi la mitad de la fuerza laboral para el 2014. Todos debemos estar preparados para el reto que significa estar a la altura de esa fuerza laboral multigeneracional. Y si las organizaciones quieren estar preparadas, necesitan la previsión y las acciones de aquello que son los responsables de gestionar el liderazgo y cómo debe de implicarse a los colaboradores en la estrategia organizacional. En el 2020 asistiremos a un fenómeno que nunca la humanidad lo había vivido. A medida que sigamos avanzando en este siglo XXI, la mayoría de las organizaciones contendrán 5 generaciones, trabajando hombro con hombro. Los tradicionalistas nacidos antes de 1946. Los baby boomers nacidos entre 1946 y 1964. La generación X, nacida entre 1965 y 1976. Los milenarios, nacidos entre 1977 y 1997. Y la generación 2020, nacidos después de 1997. Imaginemos cómo desde ahorita tienen que prepararse los líderes de todos los niveles de la organización para lidiar con esa multidiversidad generacional. El liderazgo y la cambiante demografía de la fuerza laboral. A medida que examinamos la cambiante fuerza laboral, observamos lo siguiente. El número de los trabajadores por encima de los 40 años se ha incrementado significativamente. Se espera que el 51% de las personas que trabajen o que trabajan tengan 40 años o más. Un incremento del 33% desde 1980. El número de personas con más de 55 años aumentará en un 13% de la fuerza laboral que trabaja en el año 2000 y un 20% en el 2020. Al mismo tiempo, los milenarios, individuos nacidos entre 1977 y 97, se encontrarán ingresando a la fuerza laboral en cantidades sin precedentes, mientras actualmente representan el 22% del total de los trabajadores. Para el 2014, estos milenarios conformarán casi el 47% de la fuerza laboral. La composición de género también sufrirá un cambio significativo, debido a que las mujeres ingresan a la fuerza laboral y permanecen en ella. Los latinos, que actualmente son el 15% de la fuerza laboral en los Estados Unidos, para el 2050 se elevará al 30%, crecerán en un 100%. El liderazgo y los cambios en los próximos 10 años, ¿cómo lo vamos a afrontar? Si nos situamos 10 años atrás, más o menos en el año 2000, ¿qué prevalecía en aquel año? Millones de dólares fueron invertidos para evitar la amenaza de la ambigüedad del código de software, conocido como Y2K. Empresas conjuntas con China estaban por empezar negocios basados en redes. Para la mayoría de las compañías globales, comenzaba el boom del .com. Google se acababa de mudar de su oficina del garage en Menlo Park, California. Muchos pensaban que Apple se dirigía a la ruina. YouTube estaba a 5 años de ser inventado. El creador de Facebook estaba en la secundaria.
¿Qué diferencia tan enorme hace una década? No solo en las herramientas que utilizamos para poder ser productivos, sino la manera de cómo vivimos todos los días. ¿Quién hubiera podido imaginar los cambios tan profundos que hemos vivido en los últimos 10 años? Existen razones para creer que los cambios dentro de los siguientes 10 años no serán igualmente profundos. El líder del cambio. Excelente tema. Desde los albores de la revolución industrial, no han tenido los directivos tanto que aprender y desaprender sobre el arte del liderazgo como en los días presentes. Nunca se encontraron frente a tanta información tan diversa y tan confusa. La causa de la actual importancia que se da al pensamiento empresarial es la entrada en la escena mundial de un revolucionario y novedoso sistema para la creación de riqueza. Aunque la historia de la humanidad está llena de hechos desde el punto de vista del cambio, solo cobran importancia unos pocos momentos estelares de la humanidad, estelares y claves para la humanidad a lo largo de la historia. Y cada uno de ellos está relacionado con el nacimiento de un nuevo sistema de generación de riqueza. La invención de la agricultura, proporcionó a la raza humana la posibilidad de convertir los recursos de la tierra en riqueza. Y en casi todo el mundo apareció una primera ola de cambio en la civilización. Esto dio lugar a una economía basada en la agricultura, en la cual la caza y la búsqueda de alimentos dejaron de ser los principales medios de subsistencia. De manera muy parecida, la revolución industrial conllevó una segunda ola de cambio que nos proporcionó un sistema de generación de riquezas basada en las fábricas y con ella la producción en masa, la búsqueda de mercados cada vez más amplios y la necesidad de incrementar y burocratizar los organismos empresariales. Todavía en fechas recientes, todo lo que se enseñaba en los textos de administración y en las escuelas de negocios reflejaban las ideas generadas por esta segunda ola. Basada en supuestos de linealidad y equilibrio altamente cuantificado, el paradigma dominante en administración era paralelo a los supuestos mecanicistas de la economía occidental. Este paralelismo casaba perfectamente con la ciencia económica y ambas eran compatibles con lo que se conocía sobre física: linealidad, equilibrio y cuantificación. Hizo que el paradigma de la administración industrial fuese tremendamente creíble. Estas tres capas disciplinares formaban parte de un conjunto todavía mayor de ideas filosóficas que han sido descritas como industria-realidad, que no es otra cosa que la realidad de cómo es percibida a través de la visión de personas que han sido educadas en la cultura industrial. En pocas palabras, el paradigma de los negocios dominantes en la época de la segunda ola formaba parte de una arquitectura del pensamiento mucho más extensa. En 1970 se cuestionó por primera vez ese paradigma, el cual todavía existía en el famoso libro de Alvin Toffler, ese libro llamado El Shock del Futuro. Allí se sugería que los negocios se iban a reestructurar repetidamente y a apartarse de la burocracia,
que tendrían que reducir la jerarquía y tomar un carácter que en aquel tiempo le llamaron adhocracia, o sea, una burocracia ajustada a los tiempos. En 1972 se hizo un estudio de consultoría a la mayor corporación privada, la AT&T, en la cual para ajustarse a los tiempos tenía que ser desmembrada. Este estudio se mantuvo oculto a los directivos que debían realizar la operación, que se aconsejaba, la cual de todos modos se tuvo que hacer 12 años después. Fue la mayor y más dolorosa operación de desmembramiento que cualquier corporación había sufrido. La actual revolución del conocimiento, que nos ha traído una gigantesca tercera ola de cambio social, técnico y económico, está forzando que los negocios tengan lugar de una manera radicalmente nueva, cambiando continuamente. La fe industrial en aspectos como la integración vertical, la sinergia, las economías de escala y jerárquica están dando pasos a nuevas apreciaciones, entre ellas las redes de negocios. Cada punto del pensamiento de la era industrial está siendo reestructurado y reformulado de manera brillante. Es precisamente en el momento en que un viejo paradigma cae y el nuevo todavía no está bien establecido, cuando aparecen corrientes de pensamiento creativo. Este es el momento en que algunas de las ideas más innovadoras sobre control empresarial tienen cabida. La lección que hemos aprendido en los últimos 4 decenios, 40 años, es que nadie puede conducir hacia el futuro con el piloto automático. Recordamos que no hace mucho las corporaciones que aparentemente eran invencibles, que se durmieron al volante, pagaron un precio muy caro. Para muchos, el castigo llegó de manera inesperada. Los competidores que habían aparecido como muy insignificantes terminaron imponiéndose. Esto ya se estaba dando a finales de los años 70 y principios de los 80. Hace esto más de 30 años. Hubo corporaciones pequeñas, pero muy emprendedoras, que dieron un ejemplo de sagacidad y un ejemplo de cambio, y que impusieron las modas en los negocios. Ya no eran los tiempos en el que el más grande se comía al más chico, sino que el más rápido desplazaba al más lento. Vimos cómo el mito de la excelencia nació y se veneró a principios de los 80. No se había terminado el decenio y esta moda ya se había muerto. Hoy día, cuando miramos hacia el futuro, no sabemos con certeza hacia dónde vamos o cómo vamos al llegar ahí. Ya no vemos delante de nosotros una autopista abierta que se pierde del horizonte. El fin del siglo XX está representando el final de un orden de cosas que ha quedado totalmente superado. Más adelante vislumbraremos un mundo lleno de numerosos cambios. Un mundo donde la economía ya no está basada en la tierra, el dinero o las materias primas, sino en algo que se le ha llamado capital intelectual. Muchos pensadores jóvenes tienen la sensación de que comienza una nueva aventura.